Este es el cuarto capítulo de la serie de videos KMK para idiotas, y en este video vamos a ver ya directamente la manipulación del código. En el capítulo anterior vimos cómo dejar nuestro entorno de trabajo, nuestro computador configurado con todas las herramientas que necesitamos para hacer esta tarea, y ya en este video vamos a manipular el código y les voy a ir mostrando cuáles son las partes, cuáles son los códigos, los bloques de código que hay que modificar para conseguir distintas configuraciones, distintos efectos de luces, el tema de la configuración de las macros, de acuerdo a lo que ustedes quieran, mapeo de tecla avanzada y todo eso. Ok, estamos en el cuarto video. Ahora vamos a ver cómo modificamos el tema del código, cómo lo personalizamos. Mira, yo no soy un experto en esto, la verdad que tampoco llevo tanto tiempo, pero sí creo que les puedo enseñar como el punto de partida, o sea, cuál es el flujo de trabajo para que ustedes puedan empezar a editar el código y haciendo pruebas y un poco de retroingeniería con los códigos existentes, puedan ir adaptándolo a sus necesidades. Yo les voy a mostrar el código que yo preparé para mi teclado Corne. Entonces, es el que vamos a revisar en este video. Obviamente hay distintos tipos de teclado que requieren distintos tipos de código. Por ejemplo, yo también tengo este teclado, que es un teclado de 4x4, que es como para el teclado numérico. Y este teclado no tiene, por ejemplo, luces RGB, tiene LED planos y le tuve que poner unos LED blancos por las teclas. No tiene efecto RGB, tiene unos efectos RGB para la parte posterior, pero entonces eso, ahí se ven los LED en la parte posterior. Entonces cada uno de estos códigos hay algunas variables que cambian. Por ejemplo, tampoco estos teclados tienen la pantalla OLED que tiene el Corne. Entonces hay algunas librerías que se activan de acuerdo al tipo de teclado. Este teclado no va a tener RGB frontal, no va a tener pantalla, a diferencia del Corne, que sí tiene todo eso. Por ejemplo, otro teclado que tengo es este teclado 40%. Este 40%, que a mí me gusta mucho porque es una placa, un circuito impreso que viene listo, viene con los RGB frontales, viene con los conectores para poner los switches en caliente, viene con RGB frontal y posterior. Entonces bueno, no trae pantalla, no es como el Corne, no tiene pantalla, pero en ese caso el código que va a usar viene con todo el RGB habilitado y con obviamente el OLED desactivado. Y el que vamos a revisar en este video, que es el Corne, ustedes lo deben ubicar, tiene de todo. Yo todavía no le pongo el RGB frontal, tengo solamente activado y configurado los RGB que van para la parte de atrás, la parte posterior. No le he puesto los frontales porque la verdad es que compré unos RGB que había que soldar y mi cautín era muy potente y los quemé, básicamente los destruí y tuve que encargar otra versión, para una versión que es más fácil de soldar. Entonces, como comentaba, para hacer este video es obligatorio haber pasado por el capítulo número 3, donde instalaban la herramienta que vamos a utilizar ahora. Si nosotros recordamos lo que habíamos quedado en el video anterior, habíamos llegado a la parte donde en la carpeta de usuarios, en el disco C, usuarios, en la carpeta de su usuario, que este nombre varía de acuerdo a la instalación de ustedes, dentro de eso tenía que haber esta carpeta, KMK Firmware, que es la carpeta donde se instaló el KMK con todos los pasos del video anterior. Y acá estoy en la raíz de esta carpeta. Y hay muchas cosas que en realidad nosotros no vamos a usar directamente, pero lo que sí vamos a usar está acá dentro de la carpeta Keyboard. Si yo ingreso, veo que están todos los teclados soportados por la herramienta KMK. En el caso de nosotros, hoy día vamos a ver el ejemplo con el Corne. El código del Corne es CRKBD, Corne Keyboard. Entonces ingresamos a esta carpeta y dentro de esto también hay unos archivos que no vamos a modificar, pero sí hay una carpeta que se llama Keymaps. Y acá adentro están todas los códigos prediseñados que diferentes usuarios han subido. Entonces yo ingreso acá y veo todos estos códigos.
Y todo esto nosotros lo podemos, cada uno de ellos podemos compilarlo y crear un archivo .hex que podríamos grabar en nuestro teclado. Yo voy a compartir mi código, que es este, el jcnerd. Lo voy a compartir el link y ustedes tendrían que descargarlo y copiar esta carpeta dentro de esta, en CRK Keyboard Keymaps, para poder seguir después con los pasos siguientes. Así como está esta carpeta del keyboard, si ustedes se fijan, la carpeta del corner, si se fijan acá están todas las demás y todas tienen la misma estructura. O sea, por ejemplo, ustedes entran a una carpeta del teclado Atreus, por ejemplo, van a ingresar y van a ver siempre una carpeta que dice Keymaps y adentro están las configuraciones que han hecho diferentes personas. Y ustedes ahí pueden compilarlas e irlas probando. Algunas tienen varias, otras tienen menos, algunas tienen solamente la default. Y acá ustedes pueden seleccionar según el teclado que necesiten. Hoy día vamos a trabajar con el corner, pero podría haber sido cualquier otro de estos cientos de teclados soportados por la herramienta. Cada carpeta viene a ser como la configuración de alguien que dejó su código ahí en el repositorio. La verdad es que lo que yo hice fue probarlas todas. Yo fui una por una, ingresaba mediante la herramienta que vamos a ver a continuación. Yo compilaba cada una de estas carpetas y creaba un archivo de firmware, lo cargaba y lo probaba. Y de esa forma veía qué es lo que mostraba la pantalla, cuáles eran las configuraciones que tenía. Y de esa forma fui sacando varias partes que después fui juntando en la que yo construí. O sea, no es que yo me estudié todo el manual del código y me lo aprendí de memoria y lo aprendí a manipular. Básicamente lo que yo hice fue un trabajo como de retroingeniería, de ir sacando de cada una de estas distribuciones o de estas versiones que a mí me gustaron, lo que me gustaba de cada una. Por ejemplo, de una me gustaba, no sé, su configuración de luces, de otra me gustaba lo que mostraba en pantalla, entonces fui haciendo como una especie de Frankenstein, por decirlo así. Y de esa forma armé mi configuración de teclado. Yo les voy a dejar mi configuración de teclado como un link descargable. Esa carpeta que ustedes van a poder descargar, para poder usarla tendrían que copiarla acá dentro. O sea, acá en KMK Firmwares, Keyboards, CRKDD, KMac y acá la copian. La carpeta va a ser esta, jcnerd. Esta va a ser la carpeta que vamos a revisar ahora. Pero la verdad es que si tienen tiempo y ganas, yo les recomiendo que vayan probando después, construyan un firmware de cada una de estas carpetas y lo vayan cachureando, vayan mirando y vean cómo va cambiando cada una. Hay unos que son bien interesantes. Pero vamos a la que vamos a trabajar ahora. La mía, que es esta que está acá. Y aquí me encuentro con estos 5 archivos. La verdad que de estos 5 archivos, bueno, los vamos a revisar uno por uno. Este de acá trae información que no hay que editar. Este de acá trae parámetros que sí vamos a cambiar. Acá también parámetros. Este archivo viene a ser como el que tiene la tipografía que se va a usar en la pantalla OLED. Entonces no hay que modificarlo, la verdad. Usamos la que trae por defecto. Y este config también lo vamos a modificar. Voy a ir uno por uno para que ustedes vean qué es lo que tiene cada uno. Por ejemplo, si yo abro recuerden que acá aparece el icono de esta herramienta del Visual Studio Code. Entonces si yo le hago doble clic me lo va a abrir directamente. ¿Y qué es lo que encuentro acá? Acá por ejemplo tengo un parámetro RGB Light Enable y yo le pongo no. Uno diría, chuta, con eso estoy desactivando el RGB. Y la verdad es que estoy desactivando un modo de RGB que es más básico. Es un modo que tiene como unos efectos que son más básicos, que no tiene un cambio de LED por LED, que no hay como una diferencia de la luz que está en el LED de al lado. Entonces yo desactivo esto y activo este código que está acá para la matriz RGB. Este RGB matriz tiene unas opciones de unos efectos más llamativos, más bonitos, unas secuencias de luces que son como arcoíris. Me gusta más que el otro. Entonces desactivo el básico y activo el matriz. En Mouse Key Enable le pongo que no. Entiendo que hay una opción para poder mover el mouse con las teclas del teclado Corner y la verdad es que a mí no me interesa. Después en Necro Enable, la verdad es que no me acuerdo qué era, pero lo vi que estaba en Yes, lo dejé activado.
OLED driver, eso claro que sí. Esto es la pantalla OLED, la queremos dejar activada. Importante cosa acá. Si ustedes van a la herramienta de KMK, la herramienta web, ese código que ustedes pueden sacar para el corner por la herramienta web nos viene con este driver de OLED activado. Por eso probablemente si ustedes hicieron la prueba y armaron un corner y le instalaron la herramienta, el firmware que descargaron desde la herramienta web, la pantalla no se le prendió. Y es precisamente porque este parámetro lo trae por desactivado por defecto. Y la única forma de activarlo es hacerlo acá mediante el código. Después tenemos Extra Key Enable. Yo le pongo que sí, eso me permite activar ciertas combinaciones de teclas que me dan alguna herramienta que vamos a ver más adelante. Y el Tap Dance es algo parecido a lo de arriba, que también me permite hacer ciertos usos adicionales de cada tecla. Por ejemplo, en este caso sería que una tecla tuviera una doble función si yo hago como un doble tap, una doble presión sobre la tecla o como doble clic pero sobre la tecla, y eso me haría otra función. Lo dejo activado porque yo lo uso. Y eso es todo lo que ustedes tienen que revisar y ver en el rules.mk. El otro archivo que está, bueno, en la readme, ya dijimos que no había nada que modificar ahí, es solamente informativo. El GLCD font, también dijimos que era sola la tipografía. En el config, voy a revisar primero el config antes de irme al keymap, porque ese es el más importante y el que tiene más información. Voy a primero ir al config. En el config, bueno, acá veo algunos parámetros. Por ejemplo, acá se define cuál es el maestro. Si ustedes se recuerdan, el corner es un teclado split que tiene dos lados, el derecho o el izquierdo, y con ese ustedes definen cuál va a ser el maestro. El maestro es donde van a enchufar el cable. Ustedes pueden elegir si quieren enchufar el cable en el lado derecho o en el lado izquierdo, y mediante este parámetro ustedes definen cuál lado va a ser ese. Después podrían, si quieren, después en el futuro cambiarlo. Todo esto que está acá, no sé, no tengo idea qué es, pero lo dejé activado y funciona. Venía por defecto con el código por defecto para el corner, así que lo dejé. El tapping term es un parámetro con el cual ustedes le dicen cuántos milisegundos debe detectar el código cuando ustedes hacen una doble pulsación. O sea, para que el teclado les detecte a ustedes una doble pulsación, eso lo ajustan ustedes mediante ese parámetro. Yo lo tengo en 200 y a mí me funciona. Podría ser, por ejemplo, que si ustedes le pusieran un valor muy chico, por ejemplo 100, ustedes hacen doble clic, o sea, doble pulsación en una tecla, y si no lo hacen tan rápido, el teclado no va a detectar que era una doble pulsación y lo va a tomar solamente como una. Al contrario, si ustedes lo dejan muy largo, también le puede dar problema. Yo creo que un equilibrio sería 200 y ahí ustedes prueban cómo se les da. Eso no me acuerdo, lo dejé por defecto. Esto, GL Font, mira, esto lo está leyendo de la ruta de otro teclado. Parece que son la tipografía para la pantalla OLED. Me hace dudar si está leyendo la que yo tengo en la carpeta, que era esa que está ahí, o al parecer parece que mi código la está leyendo del otro lado. Pero como sea, es la misma, así que da lo mismo, la dejo. Después acá tiene una condición. Si RGB Matrix está habilitado, bueno, ejecuta toda esta serie de parámetros que tienen relación con el RGB. Por ejemplo, dice acá, bueno, acá están algunos comentados. Dice que apaga los efectos cuando el teclado se suspende, o sea, cuando el computador se suspende. Después, mira, acá hay una serie de parámetros que la verdad es que yo no toqué. Yo me acuerdo sí que revisé este parámetro. RGB Maximus, la brillantez máxima, está definido en 150. Dicen que esto podría ser de 150 a 255, pero dicen que eso puede hacer que las luces RGB del teclado se sobrecalienten, ¿no? O que consuman mucho. Yo lo dejé en 150 y para mí el teclado tiene un brillo más que suficiente. Estos parámetros los dejé por defecto, y aquí están todos los efectos del RGB, de la matriz RGB, que ustedes pueden ir desactivando uno por uno.
Yo les recomiendo que los dejen activados y ustedes vayan viendo cuáles les gustan más. Van a ir contando los ciclos, ven que parte el ciclo, el efecto se apaga y después vuelve a funcionar, y entonces ustedes ahí ya van a poder ver que están en el primero y van a ir revisando. Por ejemplo, yo tengo solamente activado ese que es como la respiración, que es que la luz se prende y se apaga lentamente, se prende y se apaga lentamente. Desactivé una serie de teclados que la verdad es que a mí, o sea, una serie de efectos RGB que para mí no tenían mayor relevancia, y dejé solamente activados lo que me interesan. O sea, estas líneas se pueden comentar o descomentar. Se comentan con estos slash. Un doble slash produce que esto sea un comentario y se deshabilita el código siguiente. Estos que están sin comentar están habilitados. O sea, en este caso se desactivó ese efecto. Todos los que están sin comentar son los efectos desactivados. Y todos los que están comentados son los efectos que están activos. El tema de los efectos RGB es importante porque ocupan espacio dentro de la memoria del microcontrolador. Y la verdad es que esos microcontroladores basados en el Arduino Pro Micro tienen bien poca memoria para estos efectos. Entonces la verdad es que yo tuve que desactivar varios y algunos los desactivé para no quedar con tan poca memoria. Ya estaba llegando como al 90 y tantos % de uso. Entonces ahí ustedes tienen que seleccionar los que más les gusten en base a prueba y error, revisar, y ustedes después definen qué activan y qué desactivan. Y eso es todo lo que tiene el archivo config.h. El siguiente archivo, que es el más importante de todo, el keymaps, es el que tiene toda la configuración. Si yo lo abro, bueno, eso es una condición. Dice que si está activado el RGB, ejecuta la siguiente configuración. Mira, la verdad es que todo esto que está acá arriba yo no lo toqué, lo dejé por defecto como venía. Aquí se configuran las capas, los layers. El QWERTY viene a ser como la capa principal, la que está por defecto constantemente. El lower es la que se va a activar cuando ustedes activan. Voy a mostrárselo. Cuando ustedes apretan, en el caso mío, en mi layout, el botón ese es el lower y ese es el riser. Entonces cuando ustedes activan se activa la capa lower. Cuando ustedes presionan este botón, se activa la capa riser. Y cuando, en mi caso, cuando yo aprieto los dos juntos, se activa la capa de ajuste. Entonces me devuelvo el código. Y esas son las capas que tengo. La capa por defecto, la capa lower, riser y ajuste. Después tengo este bloque que se mantiene, son las capas por defecto. Y aquí agregué otros atajos que vienen a ser las que voy a usar yo para mi macro. Yo tengo dos teclas asignadas, una de macro 1, macro 2. Después les voy a mostrar cómo funciona. Y después tengo otras que esos vienen a ser como atajos, por decirlo así, o abreviaciones de teclas que yo usé. O sea, esta por ejemplo, este nombre de tecla, por decirlo así, más abajo yo defino que va a ser una acción doble. Por ejemplo, es por ejemplo una A si yo aprieto una vez, y va a ser otra cosa completamente distinta si hago un doble tab, como un doble clic en la tecla. Eso se va a ver acá un poco más abajo. Después viene los bloques de configuración de las teclas propiamente tales. Aquí está la capa por defecto, QWERTY, la capa lower, la capa riser y la capa ajuste. Si ustedes se fijan, está más o menos ordenado de la forma en que el teclado. Y cada uno de estos códigos representa una acción de tecla. Esa viene a ser la escape, esa es la Q, la W, y ahí se va construyendo todas las letras. Ahí está la lower, ahí está la riser. Y hay algunas especiales, por ejemplo, como las que definí acá. Acá yo definí un tap dance, se llama esta abreviación, la TD. Un tap dance que se llama TD Cap Lock. La tengo aquí puesta. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el TD Cap Lock. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace exactamente esto? Mira, un poco más abajo yo tengo definido esta parte, las Tap Dance Definitions. Ustedes pueden revisar acá. Mira, Cap Lock hace una acción, Tap Dance doble,
Y esto viene a ser, es un left shift si yo aprieto una sola vez. O sea, si yo aprieto una sola vez o mantengo apretado, va a ser un left shift. Va a ser el shift básicamente el de la izquierda. Pero si yo le hago un doble, o sea, como un doble clic, esto me habilita el cap lock, que viene a ser como el bloqueo mayúscula. Eso viene a ser el bloqueo mayúscula. Entonces acá yo en esta tecla tengo dos cosas. Para mí es un shift, pero si le hago un doble clic rápido, para mí es el bloqueo mayúscula. Y cuando yo activo el bloqueo mayúscula, todas las luces de la parte de abajo se me ponen en verde para que yo me dé cuenta que está bloqueado el teclado en mayúscula. Eso es sumamente útil, porque a veces uno se olvida y las contraseñas si está en mayúscula salen mal y todo eso. Y de esta misma forma, también yo tengo definido otras teclas con Tap Dance. Mira, el Tap Dance, por ejemplo, en este caso, el TD Alt, que lo tengo definido acá, TD Alt. Voy a ver qué es lo que hace el TD Alt. El TD Alt es un R Alt, o sea, es el Right Alt. Y si yo le hago un doble clic, me da un Left Alt. Ustedes saben que hay una diferencia entre el Alt de la derecha con el de izquierda. El de la derecha es como el Alt GR, el Alt Grand, que permite hacer otro tipo de comando. Entonces, de esa forma, yo en una sola tecla puedo tener los dos Alt. Otras configuraciones que hice, el TDPC, que lo tengo definido ahí, el TDPC, voy a ver acá en mi código qué me hace el TDPC. Es un, mira, no me acuerdo esto está en la posición de, esto viene a ser como un punto y coma. Debe ser SCLN. Ah, ya, mira. Esto viene a ser como la tecla de punto y coma. La tecla de punto y coma. Si yo aprieto la tecla de punto y coma una vez, fíjate, me va a dar el punto y coma. Pero si yo lo aprieto dos veces, me va a hacer la siguiente acción. Y la siguiente acción pareciera que es la misma. Claro, la tecla de punto y coma. Pero antes de eso tiene esta operación, esta función, que es el left shift. Entonces es como que apretara yo el left shift junto con el punto y coma, y es como que apretar el shift, punto y coma, y me va a dar los dos puntos. Entonces ahí con la misma tecla yo mantengo apretado el punto y coma, y si le hago dos veces a esa tecla me va a dar los dos puntos. No tengo que estar apretando el shift, lo hago solamente apretando dos veces rápidas. Y de esa forma también lo hago con otra las comillas simples, y de esa forma lo uso esta herramienta del Tap Dance. Bastante útil. Uno podría con eso empezar a buscar combinaciones de teclas para lo que quisiera. Yo les voy a dejar en la descripción el documento oficial de KMK donde están todas estas abreviaciones. Y ustedes con eso pueden ir más o menos dilucidando cómo se ve. Ahora, para esta parte de acá arriba, cómo definir las teclas, también les voy a enseñar un truco. Lo vamos a ver de la siguiente forma. Mira, si yo me voy a la herramienta web de KMK, la que vimos en el capítulo 2, si no me equivoco, nosotros podíamos de forma fácil ir cambiando las teclas que quisiéramos acá. Aquí habían unos modificadores parecidos a algo lo que estábamos viendo con el Tap Dance, pero parecido pero no igual. Por ejemplo, acá estaba el LSFT, que es el Left Shift. Entonces yo podía, por ejemplo, arrastrar esto por acá, Left Shift, y podía sobre eso adentro poner lo que quisiera, supongamos eso, el V. Entonces ese comando iba a ser una V si lo apretaba una vez, y iba a ser Left Shift si lo mantenía apretado. Entonces igual esta herramienta web tiene algunas cosas que son interesantes. Les va a permitir armar más o menos un layout base, ¿me entienden? De acuerdo a lo que ustedes necesitan. Pueden hacer acá como el trabajo grueso, por decirlo así. Y una vez que lo tienen listo, ustedes pueden importar este archivo, el Keymap JSON, con este icono que está acá. Ustedes lo exportan. Y una vez que lo exportan, si ustedes le dan clic, lo abren como esto. ¿Ya? Si le ponen
seleccionar todo y aprietan la tecla F1, van a poder acá llegar a la opción donde dice dar formato a la selección. Si no le aparece esta opción, ustedes pueden seguir escribiendo para que vaya filtrando los comandos. En este caso sería dar. Entonces dar, y ahí van a llegar a alguna parte donde diga dar formato a la selección. Si ustedes lo pinchan esto va a hacer que quede esto hacia abajo. Y acá ustedes van a poder tomar como referencia los códigos de las teclas. Si se fijan en el layout que acabamos de sacar, está primero la tabular, después la Q, la E, la R, la T, la I, y así. Entonces acá ustedes pueden ir copiando estos códigos y los van pegando en el código que estábamos editando. Volviendo al código, entonces ustedes, esto que está acá, esta por ejemplo, esta línea completa hasta el fondo, continúa hasta acá. Esto va por fila. Esto que está acá viene a ser exactamente lo mismo que esto. Está en otra dirección nomás. Entonces ustedes ahí pueden ir copiando, pegando o revisando que los comandos que tiene mi archivo se adapten a lo que ustedes quieren y que definieron a través de la herramienta web, que es más fácil porque es más visual, más gráfico poder verlo. Todos estos códigos están aquí también. Acá hay una referencia de código de tecla. Si ustedes pinchan, se le abre esta lista completa y acá van a ver, por ejemplo, el KC-C, viene a ser la C y la C mayúscula. Ese es fácil, pero hay otras que ya no son tan fáciles, como el quote. Por ejemplo, el quote viene a ser la comilla, la doble comilla, el semicolon, punto y coma y los dos puntos. Si se fijan, ¿ven? El CSSCLN era lo mismo que yo usaba en mi código acá abajo en el tap dance, con el cual definía que la tecla de punto y coma, al hacerle doble pulsación, me diera como un shift con esa misma tecla, lo que me sacaba los dos puntos. Tienen esa forma. Ese sería como un truquito para que esto no lo abrume tanto código. Podría ser esa una forma más fácil de trabajar como el layout base en la herramienta web. Lo exportan y una vez que lo exportan lo pueden visualizar de esta forma y lo pueden ir copiando en su archivo Keymaps. Luego continúo revisando el código. Lo siguiente que hay acá es esta opción, que esta opción lo que está diciéndome es si el layer 1 is on, o sea, está activo, y el layer 2 está activo, entonces que active el layer 3. ¿Qué es lo que hace esto? Eso hacía lo que había explicado hace un rato, que cuando yo apretaba la tecla lower y la tecla riser al mismo tiempo, se me activaba el layer 3, que en este caso viene a ser el ajuste. O sea, si yo mantengo esta tecla lower, riser, me va a saltar a esta capa de ajuste. En la capa de ajuste yo tengo básicamente solamente los comandos para el control del RGB. Esto lo pueden dejar así tal cual en realidad, y ustedes después van probando. Por ejemplo, el RGB toggle, creo que se llama, ese lo prendo y lo apaga. El Wii y el HUD, esto creo que cambia el color. Este SAT, sube el color, baja, cambia el color hacia atrás. Este es la saturación, hace que el color sea más intenso y hace que el color tienda más al blanco. Esto no me acuerdo qué era. Esto daba la velocidad del efecto, y el RMod ese alternaba entre efectos de RGB. Ese es como el que más se usa. Con eso uno va cambiando el efecto. Y eso es todo dentro de la capa de ajuste, que en mi caso, con mi configuración, se activaba al apretar el lower y el riser al mismo tiempo, y eso lo definíamos acá. Sigo bajando. Estas opciones yo las traía por defecto. La siguiente parte es interesante, este bloque que viene acá. Esto lo que hace básicamente este bloque de acá es que cuando yo aprieto una tecla de las especiales, por ejemplo, en mi caso, si yo aprieto la tecla lower o la tecla riser, si aprieto esta tecla, no sé si se acuerdan en el video, que toda la luz RGB ponía ambos lados en azul.
y si yo apretaba la tecla Riser, que es la que está al lado de acá, ponía todo en rojo. Y si yo, como les comenté anteriormente, si yo hago un doble shift, como si hiciera un doble clic con esa tecla, me habilita el bloqueo mayúscula. Entonces me pone toda la parte de atrás del teclado en verde. Esa configuración se ve en este bloque. De la siguiente forma, ustedes deberían básicamente mantener todo esto y cambiar si es que quieren el color. Entonces, ¿cómo lo veo esto? Acá dice, en el caso de que esté activado el Rise, acá se hace como un bucle de la siguiente forma. Por ejemplo, dice que la I es 0 y que mientras la I sea menor a la cantidad de driver total debe ser una variable que está en alguna parte del código que debe estar ya prediseñada, o sea, para el tema del corne, ya en alguna parte ese indica la cantidad de LED máximo que tiene el corne. Mira, si yo les muestro el esquema del teclado, que es este, ustedes se fijan que este parte desde este LED de acá, que es el número 1, y van numerados. Esto se da la vuelta de la siguiente forma. Los que apuntan hacia la parte trasera es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cuando terminen el 6, que son los que apuntan la parte delantera, salta los que van hacia la parte hacia el frente, los que van a las teclas. Los LED que son por tecla. Y ahí tenemos el 7, el 8, el 9, el 10 y van de esta forma. Van haciendo un camino así. Hasta llegar al 27. O sea, cada una de las mitades del teclado corne tiene 25 LED. Y ese parámetro, ese numerito, debe estar en alguna parte del código por defecto. Nosotros no lo tenemos que ingresar. Entonces lo que le estoy diciendo acá, que desde I igual a 0 y mientras I sea menor a la cantidad total de LED, que produzca esto y que cada vez que haga un ciclo le vaya sumando la I. O sea, básicamente cuando yo aprieta la tecla Rise, todos los LED que va desde el LED 0 hasta el LED que el total de todos los LED que tiene, se le aplica este comando, y este comando lo que hace es fijar el color de los LED. Y esto acá le va diciendo ya, al LED parte con 0, al LED 1 le pongo este color. Y después esto es un bucle que va avanzando 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 27. Y de esa forma a cada uno de los LED del corne le pone ese color. Bueno, ¿y cuál es este color? Este color es un RGB. Ustedes lo pueden entender, por ejemplo, si abriéramos una herramienta web que es un Color Picker, que lo tengo acá. Si ponen ustedes en Google Color Picker, le va a aparecer eso. Y si yo en el RGB pongo 255,0,0, me da el rojo. Entonces, de esa forma entiendo que acá lo que tengo es un rojo. Si lo hiciera de la otra forma, si aprieto el lower, que era la tecla azul, esto le estoy poniendo un 0, un 0 y un 255. Entonces, si me voy a ver qué color es ese, si yo le pongo acá 0 y al último le pongo 255, tengo el azul. De esa forma entonces le estoy diciendo al corne que cuando aprieta el lower ponga todos los LED en azul. Y por último tengo este caso especial, que no es ni rise ni lower, sino que es cuando se aprieta la tecla Cap Lock. Este código no sé dónde lo saqué, ni me pidan que se lo explique, pero lo importante es que funcione. Ustedes si copian esto va a funcionar. Cuando se aprieta el Cap Lock, se pone este color. ¿Y cuál es ese color? Bueno, 0, 255, 0, que como ya se imaginan, va a ser el verde. Ahora estos son colores sólidos que yo usé, pero ustedes pueden usar la combinación que a ustedes se le ocurran. O sea, pueden elegir el color que quieran, lo pueden copiar de esa forma. No, podría ser un 78, 156, 199 y va a dar ese celeste como medio apagado. Entonces ahí ustedes eligen el color que quieran de acuerdo al color que quieran darle el efecto. Y de esa forma se definen los colores por las capas. Esto, si se fijan, está limitado hasta que sea el total. Pero por ejemplo en el código, si yo acá le hubiera dado que lo vaya desde el i igual a 0, y que me ponga que mientras el i sea menor a, y acá yo podría por ejemplo haber puesto un 6 o un 5, y entonces esto va a solamente
modificar el color de los 5 primeros LED. ¿Se fijan? O sea, cómo funcionaría ese efecto. Podría mantenerse los LED que van hacia las teclas, los LED frontales, como había mostrado en este ejemplo de acá. Estos LED que están en azul son los LED que van hacia atrás, hacia la mesa. Podría yo, si parte en el 0, I0 tendría que entonces haber sido de I0 hasta 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Hasta 5 para que llegara hasta el 6. O sea, desde I0 hasta I5, que me cambiara el color y me habría solamente modificado los LED que van hacia la parte trasera, y los LED que van hacia adelante habrían quedado intactos. Entonces también pueden jugar con eso. Y de esa forma también ustedes pueden jugar, por ejemplo, si yo hubiera querido en esta parte de acá, que en la tecla Cap Lock, cuando yo hago que cambie el color de fondo, por ejemplo, ¿qué habría pasado si acá yo me ahorro todo este bucle y acá simplemente, donde va hasta ahí, yo le pongo el número de LED y hago que el LED sea, voy a volver a la foto de ejemplo, el Shift. Ese Shift que yo uso para hacer el bloqueo mayúscula, eso debe tener un número, no lo sé de memoria, pero por ejemplo, si ese LED, el 20 puede que sea el último, a ver, de acuerdo a esto, podría ser el último, podría ser ese LED que está ahí, esa tecla que está allá en la esquina allá abajo, podría ser el 27. Entonces yo podría hacer que solamente ese LED, esa tecla, se prendiera de color verde. Y podría jugar con eso de los efectos para lo que yo quisiera. Podría hacer que diferentes teclas de forma selectiva fueran adquiriendo los colores que yo deseara. Después, continúo. La parte del tema de los LED es lo que menos manejo, la verdad. Yo busqué el que venía prefijado, que más me gustara, y el que tenía ese que seleccioné, el que más me gustó, y la verdad es que no encontré nada que necesitara modificarlo. Para mí está perfecto. Si ustedes quieren conseguir otro efecto con la pantalla OLED, mi recomendación es que prueben las demás opciones que están acá preconfiguradas, que eran los archivos que estaban en CR. Todo eso, todo esto tienen diferentes pantallas LED. Algunas no las tienen activadas, ojo, pero algunas sí, y son diferentes a la que yo configuré. Entonces ustedes pueden ir probando la que más les guste, y también podría darse el caso que ya les gustó esa pantalla y ustedes quieren personalizar, y podrían meterse a un código de otro código que no sea el mío, por ejemplo el Jared, y ustedes personalizan ese keymap y así mantienen el resto de las configuraciones de este layout, de esa presentación. Entonces yo la parte como les comentaba, la parte del OLED lo dejé tal cual, elegí el que más me gustó y ese lo trabajé y le dejé la pantalla tal cual. Y todo el código que viene de acá tiene relación con la pantalla, pero la verdad es que yo no lo modifiqué. Lo dejé así tal cual. Todo este código, todo este código, todo este código, todo este código. Todo esto tiene relación con el OLED. Después llegué a esta parte, mira, fíjense, time elapsed, y acá va un número. Esto creo que son los milisegundos en que la pantalla OLED se mantiene prendida antes de entrar en estado de suspensión. Creo que las pantallas OLED recomiendan que no tenerla prendida todo el tiempo. Entonces tiene un periodo, no sé, unos minutos, en los cuales después de ese tiempo por defecto se apaga. Entonces eso se ajusta con ese parámetro. Acá vi una parte de unos códigos donde da algunas instrucciones según la capa que se está activando. Por ejemplo, en el caso de lower, si el evento es presionado, la capa de lower se activa, el layer on. Después, en caso contrario, se apaga. Lo mismo con la siguiente capa, el riser, si está presionado, se activa. Toda esta parte yo les recomiendo copiarla, o sea, dejarla así tal cual. Después, aquí hay algo interesante. Vienen un par de secciones. Que esto que están acá, mira, el lower, el erase, el adjust, también viene macro 1 y el macro 2 son las capas a las cuales yo hacía referencia acá arriba, los custom key coders. Ahí están todo eso. Entonces acá en esta parte tenía la configuración de la macro. Aquí es donde saca la macro. Macro 1, si es presionada,
manda el siguiente string. Y aquí abro comillas y aquí ponen ustedes lo que quieran. Este comando del backslash y la n hace un salto de línea para que no quede todo solo en la misma línea. Entonces ahí pueden poner un texto, por ejemplo, que quiera pegar. Eso va a aparecer acá abajo, en la línea de abajo, cuando ustedes lo presionen. Dejé por defecto entonces dos teclas macro. El macro 1, ahí ustedes pueden pegar lo que quieran. En mi caso yo acá tengo mis cuentas bancarias, que obviamente las saqué. Tengo dos cuentas bancarias, para eso uso el macro. Macro 1, macro 2 la uso para pegar mis cuentas bancarias. ¿Y cómo llamo a estos macros? Esto está definido acá arriba en el código de las teclas. Lo tengo aquí, tal cual. Aquí está el macro 1, el macro 2. Estas son teclas que están en mi capa lower. En mi capa lower esa viene a ser como a la altura de la H y donde está la N. Si yo aprieto lower y la H, me va a lanzar el macro 2. Y si aprieto lower y la N, me va a lanzar mi código del macro 1. Y de esa forma yo uso las teclas. Mira, si se fijan, acá tengo otras teclas que tengo configurado. Por ejemplo, en el lower uso el right alt, el alt de la derecha, junto con el PSCR, es el print screen. Entonces esto es como un alt gran con un print screen y me saca una captura de pantalla de la ventana que tengo seleccionada. Eso lo tengo en el lower. Entonces si yo aprieto lower J, me va a sacar una captura de pantalla de eso. Porque si se fijaron, obviamente el corner no tiene una tecla de print pant. Obviamente es una versión muy reducida. Después acá tengo otra. Estos códigos son muy personalizados. Mira, por ejemplo, el left alt con la G. Esto es un left alt con una G. Y esto lo tengo configurado en una aplicación que uso yo. Que la tengo... Por eso no la tengo acá activa. A ver, voy a mostrar. Si yo aprieto eso con la G, no está activa en este momento. Pero una aplicación básicamente que me activa como una pipeta para tomar el color de cualquier parte de la pantalla. Es un programa aparte, probablemente si ustedes no las vayan a usar. Después mi lower, acá también, mira, fíjate, tengo el comando para subir volumen, bajar volumen, retroceder canción, avanzar canción. Aquí tengo para el power, para apagar el computador y para entrar en hibernación. Aquí tengo en mi capa lower el escape y acá tengo los números, que obviamente el corner no tiene números. Entonces con el lower yo pongo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la capa raíces yo tengo los símbolos que van con esos números. Por acá debe estar el arroba, el porcentaje, el símbolo de peso y todas esas cosas. Y acá tengo las teclas de función, el F1, el F2, el F3, el F4, tanto en este lado de acá. Y acá hay más símbolos, acá tengo el menos, el guión abajo, el símbolo este del el es igual, el plus que viene a ser el botón, o sea el símbolo de más, y varias otras cosas, el delete y otros símbolos adicionales. Entonces ya, no me distraigo y me devuelvo. Estaba en la parte donde yo definíamos acá el tema de los macros. Y eso es todo. Y acá al final de este código solamente agregué esta opción que dice que si cuando se apague el computador o entre en estado de suspensión, la matriz de RGB entra en estado de suspensión. Y si se activa el PC o se despierta, el estado de suspensión de los LED se deshabilita. Entra en false y se prenden todos los LED nuevamente. Entonces, yo lo que recomiendo es que ustedes revisen este código, lo vayan adaptando de acuerdo a sus necesidades. Yo voy a dejar este código completo ahí para que ustedes lo descarguen. Ya pueden ir revisando este video. Dudo que se lo aprendan de memoria todo lo que he hablado, pero pueden ir revisándolo con el tiempo. Van avanzando, retrocediendo y van más o menos viendo para qué cada cosa. Esto del tap dance a mí me sirvió mucho para hacer que una tecla tuviera más de una función. Como les comenté, este bloque de atrás era para que al apretar dos teclas, la raíz y la lower, se activara la capa del layer 3, que es el layer de ajuste. Esto de acá,
como les comenté, era lo que permitía que al apretar una tecla esta de layer modificadora se prendieran los LED de un color distinto para identificar que esa tecla estaba presionada. De ahí viene todo el bloque de pantalla LED que como expliqué, yo no modifiqué. Yo encontré una que me gustara y la dejé así tal cual. Si ustedes quieren, pueden seguir probando las otras opciones de las carpetas de configuración que hay dentro de la carpeta de Corner, que hay varias pantallas que pueden ir ahí, probar y ver la que más les guste. Y después en la parte de acá abajo veíamos el tema de dónde se modificaban las teclas de macro y cómo se definían. Yo definí dos, el macro 1 y el macro 2, pero ustedes podrían haber puesto de aquí para abajo, copiar este bloque. Por ejemplo, copian esto, lo pegan acá abajo, acá, y pueden ir sacando macro 1, 2, 3, 4, las macros que quieran en realidad. Y ustedes las definen donde quieran acá arriba. Una vez que tengan su código ya personalizado, lo que tienen que hacer obviamente es guardar los cambios, y la forma de generar el archivo exe, el EC, es la siguiente. Vamos a abrir el programa que habíamos instalado en el capítulo 3, que es la consola para esto, que era el programa que empezaba con M, el MSIS 2 64 bits. Este lo abrimos. Una vez que ha cargado, nosotros vamos a ejecutar el siguiente comando. Se los voy a mostrar acá en texto. Este comando que está acá, nosotros lo vamos a modificar. Eso obviamente lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lleguen y lo copien. Deben entender que esto que está acá viene a ser el nombre de la carpeta del teclado con la que estamos trabajando. En este caso, si nosotros vemos atrás, acá estamos en la carpeta Keyboard CRKBD. Entonces, esto es lo que tenemos que escribir. CRKBD. Y lo que está después del -km, esto que está acá, es el nombre del keymap que vamos a cargar. En este caso nosotros estuvimos trabajando con el JCNerd. Y este sería el código el comando que ejecutaríamos para que el programa hiciera nuestro archivo EX, el EC, el archivo de firmware. Bueno, como se puede entender, esto es importante que lo entiendan. Aquí va el nombre de la carpeta del teclado y aquí va el keymaps que ustedes van a utilizar, y de esta forma, con esta estructura, ustedes pueden hacerlo para cualquier teclado. O sea, todos los teclados que están acá, todo esto, ustedes, por ejemplo, si hubiera un teclado que fuera, por ejemplo, el que tenía yo, el VM, lo tengo por acá, el VM40 HHSRGB, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con ese teclado, ese nombre que está acá de la carpeta iría acá. Y si me voy para adentro, el keymap que usaría, bueno, en este caso solamente hay default, entonces tendría que poner ahí default. Pero por ejemplo, si fuera otro modelo, Planck, que es un teclado conocido, el Planck, si yo trabajara con Planck, aquí iría Planck, y dentro tengo todos estos keymaps para elegir. O sea que hay gente que estuvo mucho rato trabajando y probando y tiene sus versiones de layout. Si trabajara por ejemplo con el Samuel, acá iría Samuel. Ya, pero volviendo, nosotros vamos a ejecutar este, que es para el Keyboard Corner, en la carpeta JCNerd. Copio el código, pego el código recién generado y le doy Enter. En la carpeta raíz de KMK Firmware debería aparecer este archivo cuando se termine de compilar. Va a aparecer como un archivo de extensión .hex, el EC. Entonces, recuerden que su carpeta de usuario, el nombre en mi caso es SIDDH, en el caso de ustedes va a ser distinto de acuerdo al usuario que hayan creado en su Windows. Y aquí va como avión, está compilando todo ok.
Aquí lo acaba de terminar, lo compiló sin errores, con un warning. Me está diciendo que hay un warning por el tema de que nos estamos aproximando al máximo de espacio. Fíjense que estamos en el 96% del espacio utilizado. La forma de liberar espacio ahí era desactivando algunos efectos RGB que no se usaran. Y veo entonces acá dice que generó un archivo que se llama CRKBD revisión 1 legacy jcnerd.hex. Vamos a ver, ese archivo debería estar acá en la carpeta. Aquí está. Entonces este archivo es nuestro archivo compilado que tiene la información del código que manipulamos. Ahora cierro esta ventana. ¿Cómo lo subo al teclado? Bueno, de la misma forma en que vimos en el capítulo número 2, donde hacíamos a través de la herramienta web, utilizábamos la herramienta KMK Toolbox. Aquí lo abrimos. Y acá, si se recuerdan, manteníamos este chip que era el más popular. Casi todos los controladores de teclado tenían el mismo, el 32U4. Y aquí en Open nosotros buscamos el nuevo ex que acabamos de generar, que en este caso sería ese. Seleccionamos ese. Y lo siguiente, bueno, sería repetir lo que ya habíamos visto en el capítulo 2. Ahora ya teniendo el ex, todo el resto es como si hubiéramos sacado el ex que generábamos a través de la página web. Entonces aquí deberíamos conectar nuestro teclado, ponerlo en modo DFU. Si no se acuerdan que era eso, les recuerdo que vean nuevamente el video número 2. Aquí se explicaba todo lo que seguía a continuación para poder cargar este archivo que acabamos de generar dentro del teclado. Se ponía el teclado en modo DFU y se le ponía flash y listo. Y ese era todo el proceso. Como se dan cuenta, son varios pasos. La verdad es que no pretendo que esta sea una guía definitiva, sino que mi idea era poder dar como un punto de partida, una inducción para que ustedes pudieran empezar a trabajar con la herramienta. Como les digo, importante saber que después del video 3, la instalación del software iba a ser en la carpeta KMK Firmwares, y dentro de esta carpeta recordarles que había una carpeta que se llama Keyboards y que acá dentro iban a estar todas las carpetas de todos los teclados que ustedes podían usar. Nosotros hoy día trabajamos con la carpeta del keyboard, el Corne Keyboard, y dentro de esa aquí habían varias opciones que les recomendaba que fueran probándola, que compilaran los códigos de cada una de estas carpetas y que lo cargaran a su teclado para ver qué les parecía. A lo mejor en alguna de esas pantallas OLED les parece más bonita que la que yo elegí. Sobre gusto no hay nada escrito. Y este archivo, esta carpeta, la jcnerd, que es la que vimos en este ejemplo, como les dije, yo la voy a dejar compartido el link en la descripción del video, y ustedes la van a poder descargar y manipular, hacer todo lo que necesiten hacer con ella. Como tips, yo cuando hacía modificación en una carpeta y después la volvía así me quedaba algo mal y quería corregir algo o cambiar algo, yo hacía una copia de esta carpeta. Yo copiaba, pegaba la carpeta y aquí le ponía el nombre y por ejemplo le ponía un correlativo. En este caso sería la carpeta 2. Y empezaba a trabajar con esa jcnerd 2. Y después en el comando, cuando tenía que subirlo, obviamente ahí también actualizaba el nombre. Me pasaba que parece que cuando uno ya compilaba una vez, algo quedaba información en la caché que hacía que no te dejara volver a compilar si es que no cambiaba el nombre de la carpeta. Yo llegué a tener un montón de correlativos, pero una vez que ya uno define el código definitivo, tú ya puedes borrar todas las carpetas y guardas la última que trabajaste. Hay una opción más elegante de esto. Esto se puede manejar con GitHub, pero la verdad es que yo lo hice a manito nomás. Fui copiando las carpetas y las versiones y fui poniéndole un correlativo. Esta información queda en mi computador solamente. Y una vez que llegaba a la configuración definitiva, agarraba la última carpeta con la que había trabajado y la copiaba en otro lugar seguro del computador. Y eso es todo. Espero que los videos les hayan servido. Y más adelante voy a seguir subiendo más material del tema, pero yo creo que con esta información ya ustedes podrían empezar a trabajar y hacer retroingeniería en los códigos que están acá publicados. Y este fue el video. Como ustedes pudieron ver, no es tan sencillo, pero la verdad es que tampoco es imposible. Ya con esto yo tengo la esperanza que con suerte y con perseverancia
van a haber conseguido poder cargar el firmware nuevo de sus teclados y ya tenerlo configurado de acuerdo a sus gustos. Espero que esta serie de videos le haya sido de utilidad. Voy a seguir subiendo algunos otros videos, pero van a ser básicamente de ejemplos de montajes que haga, nuevos teclados que arme, o si descubro alguna funcionalidad o alguna novedad nueva que amerite compartirla.